Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en las fuentes tanto históricas como arqueológicas, que hablan de los vascones, y en un periodo muy concreto, la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media. Digamos, entre los siglos IV y VIII, más o menos. Efectivamente. Vamos a analizar fragmentos de un estudio académico que, intenta juntar dos mundos. Los textos antiguos, que a menudo son pocos, vienen de fuera, y los hallazgos arqueológicos, que en las últimas décadas, la verdad, han crecido muchísimo. Y el objetivo, entiendo, es ver cómo se puede reconstruir la historia de este pueblo, los vascones, con piezas que a veces no encajan fácilmente, ¿no? Que son muy diversas. Exacto. Es que es un desafío, muy interesante, porque tienes testimonios escritos puntuales, a menudo de vecinos o enemigos, y por otro lado, una cultura material que la arqueología nos está mostrando ahora con una personalidad muy marcada. Pues venga, vamos a ello. El estudio marca como dos grandes fases, ¿no? La primera iría de finales del siglo IV a mediados del VI. Y aquí se dice que las fuentes escritas son, escasas y poco homogéneas. ¿Qué tipo de textos tenemos exactamente? Pues mira, son sobre todo textos en latín. Hay algún griego, pero menos. Tenemos, por ejemplo, menciones en poemas. Ausonio, Paulino de Nola, Prudencio. Prudencio, el de Calahorra, ¿no? Ese mismo. Y luego, historiadores. Y aquí es curioso, porque tenemos visiones muy distintas. Por un lado, Orosio, con una visión cristiana, providencialista, de la caída de Roma. Y por otro, Zósimo, que era pagano y tenía una visión, más crítica. O sea, que ya de entrada ves cómo la ideología del autor influye. Claro, es que eso es fundamental para saber qué pasó y aparte de relatos que tienen su propia agenda, por decirlo así. Fascinante. ¿Y qué más? Bueno, pues también tenemos crónicas, que son como registros de hechos año a año. La de Idacio es clave para entender la Hispania del siglo V. También hay itinerarios, ¿sabes? Descripciones de rutas, como el de Antonino o el anónimo de Rávena, útiles para estudiar las vías de comunicación. Y documentos administrativos, como la famosa Notitia Dignitatum. Ah, sí, el registro del ejército romano tardío. Exacto. Y confirma presencia militar romana en sitios como Iruña Velella en Álava o Lapurdum, que hoy es Bayona. Vale. ¿Y todos estos textos qué nos cuentan específicamente sobre los vascones? ¿Aparecen mucho? Pues no mucho, la verdad. Son menciones breves, dispersas. Se habla del Saltus Vasconum, esa zona montañosa asociada a ellos. Prudencio, como decías, menciona el paganismo en Calahorra. Orocio e Idacio los nombran en relación con la llegada de los germanos, suevos vándalos. Alguna crónica gala del 511 menciona el paso de los visigodos por Pamplona. Incluso hay una carta del emperador Honorio a tropas en Pamplona. Pero son eso, como fogonazos, piezas sueltas de un puzzle más grande. No hay una narrativa continua sobre ellos. Entiendo. Piezas sueltas. Y luego, si avanzamos un poco, a finales del VI y ya en el siglo VII, la cosa cambia, ¿no? Ahí sí que reaparecen en los textos. Sí, ahí reaparecen con más fuerza. Pero fíjate cómo, casi siempre ligados a conflictos militares. Los mencionan intelectuales importantes, tanto francos como visigodos, Gregorio de Tours en sus historias, Isidoro de Sevilla en su Historia Gozorum. Isidoro, claro, fundamental. Y en las etimologías también. Crónicas como la de Juan de Viclaro, cartas como las de Tajón de Zaragoza. Incluso en inscripciones funerarias, como el epitafio de un tal Opila. Y el patrón es recurrente. Aparecen como enemigos, o como pueblos sometidos o contra los que se lucha, tanto para los francos al norte como para los visigodos al sur. O sea que la imagen que nos dan estas fuentes escritas es principalmente la de un pueblo conflictivo, en la periferia de los reinos vecinos, una visión muy externa, ¿no? Totalmente. Es la visión desde los centros de poder de la época. Y mientras los textos cuentan eso, ¿qué dice la arqueología de ese mismo periodo? Porque el estudio dice que aquí hay un cambio radical. Aquí es donde, como decías antes, la cosa se pone muy interesante. Porque la arqueología, sobre todo desde finales de los años 80 del siglo XX, ha revolucionado la imagen que teníamos. Se han multiplicado los hallazgos de necrópolis, de cementerios, y con un ritual de enterramiento muy, muy particular. ¿A qué te refieres? Al ritual que los arqueólogos llaman inhumación habillé, que básicamente significa inhumación vestida. Que los enterraban con su ropa puesta. Con su ropa, con sus adornos, con sus objetos personales, broches, cinturones, con unas placas y hebillas muy características y, muy importante, a menudo con armas. ¿Armas? Sí,
espadas largas tipo espada o cuchillos largos de combate tipo escramasax. Esto es clave. Vaya, ¿y dónde se ha encontrado esto? Pues el yacimiento que marcó un antes y un después es Aldayeta, en Nanclares de Gamboa, en Álava. Pero luego han aparecido muchos más con características similares. Argaray en Pamplona, Buzaga en Navarra, Finaga en Vizcaya, San Pelayo y San Martín de Dulance, también en Álava, incluso en Pamplona ciudad, en la Casa del Condestable. Y lo interesante es que muchos de estos objetos, las armas, los cinturones, tienen paralelos muy claros al norte de los Pirineos, en Aquitania. O sea, enterramientos vestidos con ajuares distintivos, armas. Esto cambia bastante la imagen, ¿eh? Sugiere una sociedad con élites guerreras, quizás, con una identidad cultural propia diferente de la hispanogoda que vemos en otras zonas. Exactamente. Nos habla de una sociedad organizada internamente, con sus propios rituales funerarios, con una cultura material específica y con posibles conexiones importantes al otro lado de los Pirineos. Y no solo son tumbas, ¿eh? También están apareciendo las primeras evidencias de iglesias de esta misma época en territorio vascón, en Finaga, en Dulance. Se piensa que incluso bajo la actual catedral de Pamplona podría haber restos de una basílica de este periodo. Entonces, claro, el gran reto es ¿cómo? ¿Cómo encajar estas dos visiones tan diferentes? Ahí está la clave del asunto. Es que es fascinante y complicado a la vez. Por un lado tienes los textos, escritos a menudo por gente de fuera, a veces enemigos, que los pintan como los otros, los rebeldes, los que viven en las montañas y causan problemas. Una visión externa y, a menudo hostil. Y por otro lado tienes la arqueología, que te saca a la luz, comunidades enterrando a sus muertos de una forma muy particular, con objetos ricos, con armas, que sugiere una sociedad estructurada, con su propia identidad, sus rituales, sus conexiones, una visión desde dentro, podríamos decir. Eso es. Y el trabajo del historiador y del arqueólogo es intentar integrar estas dos realidades, sin caer en la trampa de usar la arqueología solo para confirmar lo que dicen los textos, o al revés. Hay que analizar cada fuente en su contexto, entender sus limitaciones, sus silencios. Por ejemplo, muchas necrópolis no tienen asociado claramente un poblado, o algunas excavaciones son antiguas y la información es parcial. Claro, hay que ser muy crítico con cada pieza de información. Fundamental. Y evitar los argumentos circulares. Es un trabajo detectesco, en cierto modo. Porque si los textos de los reinos vecinos, los francos y los visigodos, tienden a mostrar a los vascones como ese elemento periférico, problemático, casi siempre en clave militar, ¿cómo encaja eso con la imagen que nos da la arqueología? La de una sociedad con una cultura material rica, con rituales definidos que implican cohesión social, con una evidente organización interna que se refleja en esos ajuares funerarios y con esas posibles conexiones transpirenaicas. Esa tensión, esa aparente contradicción entre la mirada externa que reflejan los textos y la evidencia material interna que revela la arqueología es precisamente lo que hace tan apasionante el estudio de la Vasconia de esta época, y es lo que sigue impulsando la investigación hoy en día.